Buenas tardes a todos, mi nombre es René Van Rek y yo soy coordinadora de investigación del Grupo de Interés en Oncología de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en la UNAM. El día de hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a la tercera ponencia titulada Metástasis cerebrales del signo de conferencias Neurología y Neurocirugía Oncológica, organizado por ASCO UNAM y ANS-UNAM. El día de hoy nos acompaña el distinguido doctor Cuauhtémoc Heredia Delgado, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, neurocirujano por el Hospital Regional número 1 de Querétaro y especialista en patología y reconstrucción de la columna vertebral por el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. El enlace de registro y evaluación será emitido al final de la conferencia en el chat de la transmisión. Les recordamos que para obtener la constancia requieren asistir y aprobar la evaluación de mínimo 3 de 4 conferencias, debido a que 2 de ellas fueron canceladas, y la calificación mínima probatoria en cada examen es 7 de 10. Les animamos a dejar sus preguntas sobre la ponencia en el chat para que les sean realizadas al doctor al final de su ponencia. Sin más que decir por el momento, le cedo la palabra al doctor Cuauhtémoc Heredia. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre, como ya me presentaron, soy el doctor Cuauhtémoc Heredia Delgado. Soy egresado del Centro Médico Nacional como neurocirujano, siglo XXI. Actualmente radico en la ciudad de Aguascalientes y trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Zona número 3. Tuve 2 adiestramientos en servicio, uno en patología y reconstrucción de la columna vertebral en el Centro Médico Nacional siglo XXI, hablado por la UNAM, y después hice cirugía de base de cráneo, también en el Centro Médico Nacional y también avalado por la Universidad Autónoma de México. Les agradezco mucho la invitación. Voy a tratar de cumplir las expectativas de esta plática. Es una plática, es un tema pequeño, sin embargo, pues bueno, es un poquito interesante. Vamos a tratar de compartir algunas las cosas básicas del tema, como es la epidemiología, fisiopatología, y pues empecemos. Bueno, el tema que se me asignado fue metástasis cerebrales. Los objetivos de esta plática son revisar aspectos epidemiológicos, fisiopatología, cuadro clínico, conocer cuáles son las opciones terapéuticas para estas patologías, el tratamiento, y casos clínicos enfocados a neurocirugía. Les voy a presentar solo 2 casos clínicos, los que los operados este año. Son muchos, pero pues bueno, vamos a, por efecto del tiempo, pues vamos a compartir 2 que son de los que más completos tengo. Iniciando con epidemiología, las metástasis cerebrales son el tipo más común de cáncer cerebral, hasta en un 90%. De este porcentaje, 40% de los pacientes, que corresponde del 10 al 26%, son pacientes que tienen un cáncer y desarrollan metástasis cerebrales. Es decir, que se tiene conocido el tumor primario y posteriormente nos da sintomatología neurológica y diagnosticamos metástasis cerebrales. En niños el porcentaje es menor, solo del 6 al 10%, y este aumento del porcentaje se debe a que existe actualmente con terapéutica una mayor sobrevida por la baja concentración de citotóxicos a nivel del sistema nervioso central, que eleva la sensibilidad y está elevada la sensibilidad de la resonancia magnética para la detección de estas lesiones por su especificidad hasta de un 99%. Y del 60 al 80% de los pacientes con metástasis
ya tienen un diagnóstico, como dijimos, de otra metástasis sistémica. Los tumores primarios que dan más metástasis al sistema nervioso central en adultos, los más frecuentes son el cáncer de pulmón, específicamente los de células no pequeñas, hasta en un 39 al 56%. El segundo tumor o cáncer que da más metástasis al sistema nervioso central en adultos es el cáncer de mama, con un porcentaje entre el 13 y el 19%. En tercer lugar viene el melanoma maligno, tumor de piel, un cáncer de piel más bien, con un porcentaje del 6 al 11%. Sin embargo, este ocupa el tercer lugar del cáncer que más en frecuencia que metastatiza al sistema nervioso central. Sin embargo, es el tumor o es el cáncer que tiene el primer lugar en dar metástasis al cerebro. Es decir, es más frecuente el tumor de pulmón y de mama a nivel general, pero para que metastatice al cerebro no es tan común. Hay más pacientes con CA de pulmón y mama, sin embargo, no todos o no una mayoría, una gran mayoría tiene metástasis al sistema nervioso central. Al contrario, un poco la frecuencia del melanoma maligno es menor, sin embargo, es el principal tumor que da metástasis al sistema nervioso central. Bueno, también existen otros tumores, otros cánceres como los adenocarcinomas colorectales, que su porcentaje se presenta entre un 6 al 9%, y el renal en un 2 al 6% que dan metástasis al sistema nervioso central. Y son muy infrecuentes, pero sí están documentados, el cáncer de próstata, el de esófago y el orofaringio. En pediatría, los niños generalmente no se diagnostican metástasis, sin embargo, sí se han documentado específicamente lesiones o tumores como el sarcoma, el neuroblastoma y tumores de células germinales. Su diseminación es por vía líquido cefalorraquídeo, a diferencia de la fisiopatología que vamos a revisar en el adulto. Entremos entonces a fisiopatología. La fisiopatología, para hablar de fisiopatología va a ser muy importante y remarcar la importancia que tiene la barrera hematoencefálica para poder entender cuál es el mecanismo por el cual una célula cancerígena puede ingresar al sistema nervioso central y desarrollar un tumor, en este caso la metástasis. La importancia, como se les mencionaba, radica en la barrera hematoencefálica. La penetración de cualquier medicamento, incluso células, está muy limitado en la barrera hematoencefálica por su estructura química. Y esto permite que exista o contribuye a una mayor mortalidad en estos pacientes, debido a que el tratamiento a base de de quimioterapia no sea tan efectivo. Y generalmente podemos encontrar pacientes con lesiones o que ya dieron síntomas, ahorita vamos a ver por qué dan síntomas de manera tardía, y ya están en un estadio avanzado, un estadio 4 del cáncer. Por lo mismo, los pacientes tienen un pobre pronóstico de sobrevida. La sobrevida en pacientes con metástasis cerebrales va a 6 meses, quizás 12, 18, y en muy pocos casos que vamos a mencionar más adelante, podemos llegar a sobrevidas mayores a 1 año. Va un video para explicar un poco sobre la fisiopatología. No sé si está corriendo el video. Bueno, en este video es el mecanismo de invasión de las células cancerígenas a los tejidos. Llamamos metástasis. Las células malignas se van a caracterizar por 2 cosas. Una invasión a órganos sanos y por diseminarse, que es lo que llamamos metástasis.
El tumor maligno se va a desprender de células que van a viajar a través de dos vías. Una es por el sistema linfático y la otra es por los vasos sanguíneos o una diseminación hematógena. Estas células van a ir hacia otros órganos para generar más tumores. Las metástasis, para que ocurra una metástasis se requiere de un proceso multifactorial en el cual se ven involucradas, las células tumorales, la membrana basal de los vasos sanguíneos y la matriz extracelular, así como las fibras de colágeno. Cuando llega una señal a la célula, cancerígena, se traduce, viaja hacia el núcleo para formar las metaloproteínas. Estas metaloproteínas, su función va a ser destruir fibras de colágeno que se encuentran en la membrana basal del vaso sanguíneo. Al destruir esta membrana basal, se abre un camino para que la célula cancerígena atraviese y entre a las células epiteliales por medio de las lesiones, por medio de la lesión de estas uniones celulares. De esta manera llegan al torrente sanguíneo o al torrente circulatorio y las transporta hacia otros órganos. Mediante el mecanismo de adición o de cohesión, la célula se detiene en las células epiteliales del vaso sanguíneo y migra, se mete entre ellas y migra hacia otros tejidos, dejando el camino abierto para otras células cancerígenas y de esta manera pueda proliferar la invasión. Los mecanismos para atravesar la barrera hematoencefálica pueden ser de dos tipos. Uno que se llama paracelular es cuando las células de la barrera se destruyen. Las células de la barrera hematoencefálica se destruyen, estas uniones, y la célula cancerígena pasa a través de ellas. Y la otra se llama transcelular. Es cuando las metaloproteínas destruyen la célula propia del endotelio, causan la muerte de estas células y las células cancerígenas tienen la entrada a través de ese túnel, entrar hacia el torrente circulatorio o hacia los tejidos. Pasan a la microvasculatura del cerebro, se extravasan, tiene una remodelación, la célula cancerígena, y una cooptación de la vasculatura preexistente al formar una proteína que se llama neurosertina. Esta bloquea la generación de plasmina para evitar que se cierre ese canal y se produzca coagulación y siga nutriendo esta sangre la célula cancerígena que va a empezar su reproducción. De esta manera se inicia el crecimiento de una lesión metastásica que llama angiogénesis VEGFA. Vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico puede ser clínico, puede ser de imagen. Hablemos del cuadro clínico más característico, cómo se presentaría clínicamente un paciente que tiene una metástasis cerebral. El síntoma cardinal o más común que tenemos en pacientes con metástasis cerebrales va a ser el dolor de cabeza o cefalea. Se presenta en un 40 y 50% de los pacientes. Y se debe, como ustedes lo saben, al crecimiento de la lesión. Si son tumores de gran tamaño, pues obviamente al hacer efecto de masa va a generar cefalea. Todas las metástasis tienen la característica de generar un edema perilesional importante. Generalmente las lesiones metastásicas no crecen más allá de 3 centímetros, generalmente, pero sí puede ocurrir.
Pero estos 3 centímetros, que son aproximadamente entre 13 y 14 centímetros cúbicos, los 3 centímetros de diámetro, más el edema perilesional vasogénico digitiforme que forman, se llama digitiforme porque tiene forma de dedos, ahorita vamos a ver algunas imágenes, generan hipertensión endocranial y eso nos va a generar la cefalea. También puede ocurrir el crecimiento de la lesión puede provocar obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo y condicionar hidrocefalia. El acúmulo de líquido cefalorraquídeo o hidrocefalia va a generar hipertensión endocranial y el síntoma cardinal, lo más común, va a ser la cefalea. Además, un paciente con metástasis puede presentar déficit neurológico, se presenta en el 20 al 40% de los pacientes. Ahorita vamos a explicar lo que es la focalización. Se presentan crisis convulsivas en un 10 a 20% de los pacientes en virtud de que las metástasis cerebrales generalmente llegan a desarrollarse o crecen en el espacio córtico subcortical o en la división entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ese es su espacio, ese es el lugar predilecto para crecer. Al crecer pueden hacer compresión sobre la corteza cerebral y un síntoma que se puede presentar son las crisis convulsivas en un 10 al 20%. También se pueden presentar en el cuadro clínico síntomas de focalización neurológica. Estos síntomas van a depender de la localización donde se está formando o está creciendo esta metástasis cerebral. Si se encuentra cerca del área motora primaria, pues nos va a dar datos de paresia. Si se encuentra cerca del área de Broca o Wernicke, datos de afasias del lenguaje, ya sea motor o sensitiva. Si se encuentra en la región frontal o en la región de los núcleos, de los núcleos para movimientos oculares, pues podemos presentar hasta diplopia. Esta focalización se presenta en el 24% de los pacientes, es decir, dependiendo de su localización van a presentar el síntoma. Y por ser lesiones pequeñas, menores a 13, 14 centímetros cúbicos o menores a 3 centímetros de diámetro, pueden cursar asintomáticos estos pacientes hasta un 13% y el diagnóstico se va a hacer por hallazgo, con un estudio de tomografía o resonancia magnética. Existen pacientes que presentan sintomatología aguda, como puede ser, la más común es la crisis convulsiva. Pacientes que clínicamente están bien, no tienen ningún déficit neurológico, no están focalizados y de repente presentan una crisis convulsiva. Es muy común que ocurra esto cuando existen lesiones que sangran o producen un sangrado intracraneal o un sangrado intratumoral. El tumor que más común produce sangrado intratumoral y se manifiesta como un EVC, un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, es el melanoma. Ya tenemos dos características del melanoma, que es el que más metastatiza al sistema nervioso central de todos los cánceres, y dos, es el que más irrigado está y el que puede presentar casos agudos como crisis convulsivas porque es el que tiene sangrado intratumoral. Se los menciono porque probablemente les pregunten eso. El diagnóstico por imagen. El estudio que más común utilizamos es la tomografía de cráneo. Cuando llega un paciente con dolor de cabeza, con crisis convulsivas, con hipertensión endocranial, por la facilidad de obtener la imagen, pues pedimos tomografía. La sensibilidad de la tomografía contrastada para tumores de tipo metastásico es del 90%. Pero no visualiza lesiones menores a 2 o 3 milímetros. No podemos o no se pueden diagnosticar no frecuentemente cuando hay lesiones a nivel de meninge, del cráneo o del marco óseo y lesiones del tallo cerebral, porque son generalmente lesiones pequeñas. Al contrario, la resonancia magnética
tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 99%, como se los había mencionado previamente. Las características de imagen de las lesiones tomográficas, aquí lo puse en la resonancia, pero en realidad es también la tomografía, se los voy a mostrar más adelante, tiene una característica de un reforzamiento anular ante la aplicación del medio de contraste. Podemos encontrar una cavidad central de diferente color o heterogénea, o pueden ser lesiones de un mismo color, homogénea. En el caso de tomografía les llamamos isodensa, hipodensa, hipointensa, perdón, en la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética, hipointensa o hiperintensa. Los sitios de metástasis en el cerebro, en los hemisferios cerebrales, va a ser, como se les mencioné hace un momento, en la unión córtico-subcortical o en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca hasta en un 80%, en cerebelo un 15% y en tallo cerebral menor al 5%. Podemos clasificar a las metástasis cerebrales dependiendo del número de lesiones que podemos encontrar en el encéfalo, como únicas o solitarias. Y de estas únicas o solitarias, el 7% de estas lesiones tienen el antecedente con antecedente de un cáncer conocido, o es decir, el primario conocido, con lesiones únicas solitarias son el 93%. Y pacientes sin primario conocido, solo el 7%. Esas son las lesiones únicas o solitarias. Y también las clasificamos como oligometástasis. Es cuando tenemos 2 o quizás 3 lesiones, como en la imagen se observa, de metástasis a nivel del cerebro. Y les llamamos múltiples, metástasis múltiples, cuando encontramos más de 3 lesiones. Es muy raro, pero sí también podemos encontrar casos. Lo más común, como mencioné hace un momento, es encontrar una lesión única hasta en un 80% de pacientes. El diagnóstico diferencial por imagen, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética, se va a hacer con un absceso cerebral, con un granuloma o cisticerco, necrosis por radiación y patologías desmielinizantes agudas. ¿Por qué? Porque todas estas patologías que les acabo de mencionar, al igual que las metástasis cerebrales, tienen la característica que les mencioné hace un momento de tener un reforzamiento anular ante la aplicación del medio de contraste. Existen pacientes que están con inmunosuprimidos, como los pacientes que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana, pueden desarrollar linfomas propios por infección de virus de VIH, o pacientes que llegan a tener toxoplasmosis, llegan a hacer lesiones los linfomas son periventriculares y el toxoplasma en ganglios basales, que pueden llegar a tener la característica de ser heterogéneas con un reforzamiento de tipo anular. Finalmente, la resonancia magnética y el PET son útiles para diferenciar este tipo de lesiones. Aunado al cuadro clínico y si existe o no el antecedente de una tumoración previa o un tumor primario conocido. Les comparto una imagen del centro de la ciudad de Aguascalientes, que es donde yo radico. Se ve al fondo el Cerro de Muerto, se ve la Excedra y la Catedral. Es una bonita ciudad. Estuve más de 10 años en la Ciudad de México, pero finalmente decidí regresar a mi ciudad de origen. Bueno, continuemos. El pronóstico. El pronóstico generalmente de sobrevida para estos pacientes, como lo mencionamos en un inicio en la epidemiología, pues la sobrevida va de 1 a 2 meses cuando no se realiza ningún tipo de tratamiento, ni quirúrgico, ni radioterapia o quimioterapia.
Y cuando al paciente se le ofrece cirugía o alguno de estos tratamientos, la sobrevida se puede elevar de 6 a 12 meses. Sí, existen otros factores que van a contribuir mucho con el pronóstico, que los vamos a mencionar más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva, que influyen para que un paciente pueda tener una sobrevida mayor a 1 año o incluso a 32 meses. Se relaciona con un buen pronóstico que el paciente, estas son las características, características que se mencionaron hace un momento, si el paciente es menor a 65 años, si se tiene un tumor primario conocido y se tiene control de este tumor, cuando hay ausencia de compromiso extracraneal, cuando la escala de valoración funcional de Karnofsky, que conocen, es elevado o es mayor a 70, cuando existe una histopatología favorable del tumor, es decir, que no sea un tumor tan agresivo, sin embargo es agresivo porque ya está realizando metástasis, pero hay unos más agresivos que otros. Cuando existe una buena respuesta al tratamiento con esteroides, recuerden siempre que un paciente que tenga una metástasis, el edema perilesional siempre es muy importante y generalmente es el que manifiesta o el que provoca los síntomas neurológicos. Y ausencia de sintomatología neurológica. Esos son los factores de buen pronóstico. También hay que mencionar que es distinto, este pronóstico va a ser distinto para cada tipo de tumor primario que tengamos. El cáncer de mama, si es negativo para receptores ER2, estrógeno y progesterona, su pronóstico es mejor. Para el pulmonar, si es de células pequeñas, que es el que más metastatiza cerebro, y si sus marcadores tumorales es de mutación de EGFR y translocación EML4-ALK están negativos, también tiene un mejor pronóstico con los otros cánceres o cánceres de pulmón. La clasificación pronóstica que mencionaba hace un momento es la de Karnofsky, que es una evaluación de valoración funcional que va de 0 a 100. 10 es un paciente que está moribundo, un proceso fatal rápidamente en progresión. 100 es un paciente que está normal, que no tiene evidencia de enfermedad. Hablamos de si era mayor o menor el Karnofsky, 70. 70 es un paciente capaz de cuidarse por sí solo, pero es incapaz de desarrollar actividades normales o de trabajo activo. Es decir, 70 hacia arriba es un paciente que es autosuficiente, 70 hacia abajo es un paciente que ya va a requerir asistencia. Puede ser ocasional o siempre. Esta clasificación o esta escala de valoración lo utilizamos más en el área neurológica. Nos basamos en esta clasificación de Karnofsky para dar pronósticos. Existe otra escala funcional que se llama ECOG, es de la Organización Mundial de la Salud, y esta escala funcional la utilizan más en el área oncológica. Lo menciono porque, pues bueno, creo que también por ahí están el tema o la ponencia va dirigido también a personas interesadas en el área oncológica o que están en el área oncológica. Sin embargo, pues bueno, nosotros hoy a la fecha todavía seguimos utilizando el Karnofsky como nuestra escala de valoración funcional. Tan así que en esta diapositiva pueden observar que si el Karnofsky es menor a 70, entra en clase C. Ahorita la clase 1, 2 y 3 nos va a dar el tiempo pronóstico de sobrevida de cada paciente. Si el paciente, perdón, aquí es edad, no es el Karnofsky. El Karnofsky, si el paciente es menor a 70 años, de entrada entra en clase 3. Y la clase 3 me va a dar una sobrevida de 2.3 meses. Si el Karnofsky es menor a 70, el paciente entra directamente a clase 3. Es decir, la edad es un valor pronóstico muy importante. Pacientes mayores a 70 años, la sobrevida va a ser entre 2.3 meses calculado. Si el paciente es
si tiene un Karnofsky mayor a 70, vamos a ver si tiene factores adversos o no tiene factores adversos. Si no tiene factores adversos y los factores adversos van a ser una edad menor de 60 años con una enfermedad sistémica activa, es decir, el tumor primario está activo o una enfermedad sistémica activa como es la diabetes, hipertensión, y tiene más de una metástasis cerebral, si los tiene, entra en clase 2 y si no los tiene, si factores adversos, clase 1. De tal forma que clase 1 la sobrevida es de 7.1 mes y la clase 2 de 4.2 meses. Entre mayor sea la clase, la clasificación que demos de 1, 2 o 3, menor va a ser el tiempo de sobrevida en meses. El tratamiento. Vamos a hablar de los tratamientos, pues bueno, de tratamiento quirúrgico, tratamiento con quimioterapia y con radioterapia. Inicialmente, el manejo médico, pues vamos a empezar con el manejo de síntomas. Mencionábamos que la cefalea, crisis convulsivas, son los síntomas principales de estas lesiones. Una lesión metastásica, como lo pueden observar en la imagen, es la bolita que se ve ahí pegada a la parte media de los hemisferios cerebrales. Tiene un edema que lo triplica, tiene un edema perilesional muy importante. El edema vasogénico, que da este tipo de lesiones, pues lo tratamos con dexametasona. Por la cercanía con la corteza cerebral, al estar estas lesiones en áreas generalmente córtico-subcorticales, van a producir irritación sobre la corteza cerebral y pueden presentar crisis convulsivas. Los medicamentos que utilizamos para crisis convulsivas o anticonvulsivantes va a ser la de primera elección, la fenitoína en pacientes hospitalizados, con dosis de impregnación, dosis de mantenimiento, tanto en niños como en adultos. Ácido valproico se da en niños, ya para un manejo de tipo ambulatorio, y levetiracetam para el adulto, como tratamiento ambulatorio ya para casa. Sin embargo, hoy en día el levetiracetam creo que es el que mejor resultado da para todos los pacientes, ya sean niños o adultos, como manejo anticonvulsivante. El tratamiento quirúrgico va a depender de varias cosas. ¿Qué paciente es candidato a ser tratado quirúrgicamente para resecar la lesión? Si la lesión está realizando o produciendo un efecto de masa, tiene que ser resecada quirúrgicamente. Si es lesión única, menor a 3 centímetros, con un volumen menor a 15 centímetros cúbicos, también es candidato a tratamiento quirúrgico. Si esta lesión es accesible, dijimos que estaba en córtico subcortical, es un porcentaje muy bajo, era profundo, pues también va a ser candidato a tratamiento quirúrgico. Si el diagnóstico tisular, es decir, el resultado histopatológico que nos den o que se tenga por un primario conocido es bueno, pues hay que abordarlo quirúrgicamente y resecar esa lesión en su totalidad, porque el paciente puede tener un buen pronóstico. Si el paciente fue ya sometido a radiocirugía estereotáctica y esta falló, no ha disminuido el crecimiento de la lesión, no ha parado el crecimiento de la lesión, este paciente tiene que ser sometido a cirugía para ser resecada. Si la lesión se encuentra cercana o el edema que produce esta lesión se encuentra cercana al sistema ventricular y obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo y nos produce una hidrocefalia obstructiva. Ustedes saben que la hidrocefalia obstructiva pues, es una urgencia neuroquirúrgica que tiene que ser resuelta de manera inmediata, con colocación de válvula de evasión ventrículo peritoneal y resección de la lesión metastásica. Si el paciente es dependiente de esteroides para
llevar una vida relativamente normal, pues se decide operar se decide hacer la resección quirúrgica de la lesión, porque la lesión es la que está provocando el edema perilesional. Si existe necrosis o edema perilesional, como se los acaba de mencionar, paciente que es candidato a tratamiento quirúrgico, o si existe una hemorragia intracerebral o intratumoral, como es común en los pacientes con melanoma maligno. Y si tenemos una lesión única, metastásica en fosa posterior, hay que resecarla quirúrgicamente porque la fosa posterior es pequeña, el edema que va a provocar va a ser muy importante, tiene un poco tiempo para que ese paciente desarrolle obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, nos produzca una hidrocefalia obstructiva o pueda producir el edema cerebral con presión hacia el tallo cerebral o incluso hacia las amígdalas cerebrosas y producir una hernia uncal. Por eso, toda lesión metastásica que se documente o se encuentre en fosa posterior deberá ser resecada quirúrgicamente. Los abordajes que tenemos son transcortical a través de la corteza cerebral, como la imagen que están viendo ahorita, con un tumor, es un melanoma maligno, un tumor que estaba muy cercano a la corteza. O puede ser también un abordaje transpulcal. El abordaje transpulcal define entrar a través de la corteza cerebral por medio de sus surcos o cisuras y hacer una disección para lastimar lo menos posible el tejido cerebral o la corteza cerebral. Recuerden que las lesiones están subcorticales la mayor parte de las veces. ¿Cuáles van a ser los beneficios de un tratamiento quirúrgico? Pues va a disminuir la recurrencia de la presencia de metástasis cerebrales si posterior a la cirugía damos radioterapia. Disminuye la diseminación leptomeningia. En esta imagen que observan en la diapositiva, se puede ver cómo posterior hecha la craniotomía y se hace la apertura dural, se ve el tejido cerebral prácticamente normal. La lesión está por debajo. Pero al abrir la dura madre nosotros nos dimos cuenta, si ustedes se fijan, existen 1, 2, 3, 4, como 5 tumoraciones. En este paciente había ya una diseminación leptomeningia. Las lesiones se encuentran a nivel de la dura madre. Bueno, también la cirugía va a disminuir el riesgo de recurrencia, como se los mencioné hace ratito, y más aunado si damos terapia adyuvante con quimio o radioterapia. Y pues la sobrevida va a ser mayor si la comparamos con un paciente que solo se le dé radiocirugía estereotáctica. La radiocirugía estereotáctica, pues se le va a ofrecer al paciente que tenga su lesión se encuentre profunda, sea un tamaño menor a 3 centímetros cúbicos o 14 centímetros, a 3 centímetros de diámetro o 14 centímetros cúbicos. Cuando tengamos un diagnóstico conocido de tumor primario y exista obviamente control sobre ese tumor primario. Cuando el déficit neurológico sea nulo o moderado, si el paciente tiene más de 2 o 3 metástasis, no es candidato a un tratamiento quirúrgico. Si el tumor primario es conocido y se sabe que es susceptible a la radiocirugía, se le ofrece esta modalidad de terapéutica. Si el edema vasogénico es pequeño, se le ofrece la radiocirugía. Y si los tumores son sólidos con un reforzamiento homogéneo, pequeños y de localización profunda, se debe de dar radioterapia colocraniana antes de encontré esto en internet. Antes de que siquiera pensar en una cirugía de resección. ¿Cuáles son los efectos adversos de la radioterapia? Tenemos inmediatos, como va a ser la
ustedes lo conocen, alopecia, dermatitis, fatiga, ototoxicidad. Y los efectos adversos a largo plazo de la radioterapia van a ser por lesiones neurológicas por radionecrosis, va a ser ataxia, incontinencia de esfínteres, trastornos cognitivos como demencia y cualquier función, función cortical o superior. Funciones mentales superiores afectadas. ¿Cuándo vamos a dar quimioterapia? La quimioterapia se ofrece a pacientes con lesiones recidivantes. Cuando conocemos que el tumor es el cáncer primario es quimiosensible, por ejemplo, para células pequeñas de pulmón, carcinoma de células pequeñas de pulmón, tumores germinales, neoplasia linfoide e incluso el melanoma. Los ejemplos de quimioterapia, pues, que más tenemos aquí en México, pues, es la temozolomida. Existen algunos agentes que les llaman agentes target, que son inhibidores de moléculas y anticuerpos monoclonales que se dan como tratamiento, que son, va a depender del tipo de cáncer. Cuando es un CA de mama, que es positivo para ER2, se le da el trastuzumab, o cuando es un melanoma se le dan inhibidores de la BRAF. Estos son para inhibirla en pacientes con un cáncer renal de células claras, se da el osimertinib, que es un inhibidor de la angiogénesis. Es decir, atacan la fisiopatología de la diseminación metastásica. El algoritmo terapéutico que les voy a mostrar se basa en, primero, síntomas clínicos. Si está la enfermedad ausente o es controlada y el índice de Karnofsky es menor a 70, el paciente no tiene efecto de masa, el tamaño del tumor es mayor a 3 centímetros, la contraindicación hay contraindicación quirúrgica y el tratamiento va a ir encaminado a radioterapia. Si no hay contraindicación quirúrgica, pues va a ser, la decisión debe ser operarlo, resecar la lesión y dar radioterapia. Si la lesión es menor a 3 centímetros y no hay contraindicación quirúrgica, se debe operar seguido de la radioterapia. Si hay contraindicación quirúrgica, al ser una lesión menor de 3 centímetros, quizás por ser profunda, pues se le va a dar la radioterapia o la radiocirugía que se ofrece sin tratamiento quirúrgico. Mencionan los tamaños siempre y cuando sean lesiones menores a 3 centímetros o a 3 centímetros de diámetro o menores a 14 centímetros cúbicos. Si sí existe efecto de masa y existe contraindicación quirúrgica, perdón, me equivoqué. Si existe contraindicación quirúrgica o no existe, se debe dar radioterapia. Y si no existe contraindicación quirúrgica, cirugía y radioterapia. Si otro algoritmo terapéutico es si la enfermedad principal, tumor primario, está controlado y el índice de Karnofsky es menor a 70, existe un efecto de masa. El paciente debe, si no hay contraindicación quirúrgica, debe de operarse y radioterapia. Y si hay contraindicación quirúrgica, solo ofrecerle la radioterapia holocraneal. Si no hay efecto de masa y la histología es, pues, para otro tipo de cáncer y son susceptibles a radioquimioterapia, se les debe ofrecer. Y si son melanoma, cáncer renal o sarcoma, que son los más comunes,
se debe dar en la radio o quimioterapia según a lo que sea sensible el tumor primario, siempre y cuando no existe un efecto de masa. Les voy a presentar finalmente dos casos clínicos. El primer caso clínico corresponde a una mujer de 77 años de edad. Sus síntomas iniciales eran pérdida de peso y tos crónica. La tele de tórax, por los síntomas de tos crónica se le hace una tele de tórax y se documenta la presencia de un nódulo pulmonar solitario. Se le solicita la tomografía de tórax y está el nódulo pulmonar. Posteriormente se agrega a su sintomatología, en semanas, no fue pronto, en semanas, se agregan crisis convulsivas motoras parciales del miembro pélvico derecho que secundariamente fueron generalizadas. Y posteriormente a las crisis convulsivas se presentó una disfasia motora del lenguaje. Al presentar síntomas neurológicos esta paciente, se decide hacer estudios de imagen de cráneo. Y estos son los hallazgos. Se realiza una tomografía de cráneo. Discúlpenme, no pude recabar las tomografías. Ahorita les voy a explicar por qué. Y se encuentra una lesión subcortical frontal izquierda con edema perilesional digitiforme importante. No tengo la tomografía, pero tengo la resonancia. Esta es la resonancia. En el T1 y en el FLER podemos ver cómo está la lesión redondeada del lado izquierdo. Bueno, derecho de la imagen es el lado izquierdo del cerebro. Se ve la lesión redondeada con un edema importante alrededor de ella. Ese es en el T1 sin contraste la primera imagen que ven, ángulo superior izquierdo. La que está a un lado, ángulo superior derecho, es un T1 contrastado con gadolinio. Y vemos la lesión subcortical frontal cuando ponemos el contraste, pues bueno, no se ve tanto el edema lesional, pero ven el reforzamiento anular que tiene esta lesión. El reforzamiento anular siempre se presenta en lesiones que tienen una rápida reproducción y que la parte periférica de la lesión está en la metástasis, en la mutación máxima, en la proliferación máxima, y la parte central, que fueron las primeras células, están en mínima actividad o incluso ya con necrosis. En el ángulo inferior izquierdo de la diapositiva pueden ver un corte sagital donde se ve la lesión muy cercana al cuerpo calloso y el edema que genera esta lesión. Y en el ángulo superior derecho la imagen es de un corte coronal donde se observa la lesión. Está exactamente arriba del cuerpo calloso. El tratamiento obviamente se decide quirúrgico. Este es un microscopio NS4 que utilizamos en neurocirugía. Ya existe uno mejor que es el NS5, pero ese sí no lo tengo, es muy caro. Se hace una craniotomía frontal del lado derecho. Como pueden ver, se abre, el cerebro se ve bien, hay edema un poco de edema cerebral, pero no, la lesión nunca la observamos. Eso fue el día 6 de agosto de este año. Con apoyo de ultrasonido, utilizamos el ultrasonido y por ser una lesión altamente vascularizada, esto que ven en blanco en la imagen es la lesión. Lo utilizamos como apoyo para localizarla porque era una lesión profunda. También con apoyo de un puerto y microcirugía. Esto fue con resección microquirúrgica con microscopio. Y el puerto, pues bueno, no es un puerto muy, bueno, sí es muy convencional para el Seguro Social. No tenemos el puerto, utilizamos unas sondas de Fogarty para una disección entre los surcos cerebrales. Inflamos una sonda de Foley, inflamos para disecar la corteza cerebral y vamos metemos esta jeringa, de 20 centímetros cúbicos que le recortamos la parte de adelante y nos sirve como un puerto.
Y a través de este canal, con microscopio, pues empezamos a hacer la resección de la lesión. Resultado, vean cómo queda el cerebro con un abordaje entre las fisuras muy pequeño. Esta imagen que ven un poquito café en el ángulo inferior del izquierdo de la imagen, se llama Surgicel, es un producto hemostático que utilizamos nosotros en el cerebro y prácticamente sin daño cortical. Se hizo el abordaje transsulcal a través de las fisuras, se retira el puerto, se realiza la hemostasia y se recoloca el hueso. Resección total de la lesión, esa es la lesión, y el reporte de histopatología, espécimen del lóbulo frontal izquierdo, resección de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado metastásico, era de pulmón. Y describen la control tomográfico a las 24 horas postquirúrgicas, se observa que hay edema perilesional, ya no se observa el tumor, todavía hay edema porque no se observa el ventrículo lateral izquierdo no se observa ni el asta frontal ni el asta occipital por el edema cerebral, pero ya no hay lesión. Y la presencia de un hematoma subdural laminar. Fue a las 24 horas del postquirúrgico, no fue necesario drenar ese hematoma, se reabsorbió con los días. La paciente falleció el 29 de septiembre de este año, se operó el 6, tuvo una sobrevida de 2 meses. Paciente hipertensa, diabética, 77 años, y sintomatología de rápida aparición, Im Karnowski. La señora ya dependía de sus familiares, pues era un Karnowski menor a 70. Tenía todas las características para tener un pronóstico no bueno. Tuvo una sobrevida de 2 meses. Por eso fue que no encontré no pude ya localizar la tomografía preoperatoria. Tengo la posoperatoria, pero no tengo la preoperatoria. Segundo caso. Masculino de 33 años de edad. Síntomas, cefalea y crisis convulsivas. De repente aparece la cefalea y las crisis convulsivas, pero tiene un antecedente de una resección dérmica plantar 2 meses previos a presentar esta sintomatología de crisis convulsivas y dolor de cabeza. Y el diagnóstico fue melanoma maligno. A su ingreso le hacemos una tomografía de cráneo y hay una lesión córtico-subcortical, parieto-temporal izquierda, con edema perilesional digitiforme. Si ustedes observan la primera imagen de la diapositiva, la que está en el ángulo superior izquierdo, podemos ver cómo del lado izquierdo se observa una lesión que refuerza de manera anular. Con lo negro, en una tomografía el edema se ve negro, a diferencia de la resonancia magnética. En el T2, la ponderancia T2 de la resonancia magnética se ve el edema blanco. Entonces vemos edema perilesional importante. En la que está a un lado, en el ángulo superior derecho, es un corte coronal con esa lesión del lado izquierdo que refuerza de manera anular. Y si ustedes observan, está obliterando el ventrículo lateral izquierdo, que sí se ve, es el que se ve negro del lado derecho. Y en las dos inferiores son cortes sagitales de ese mismo estudio. La lesión se ve en la primera, en el ángulo superior izquierdo, se ve una mancha negra en el centro del cerebro con un reforzamiento ligeramente blanco alrededor. Y la que está a un lado es un corte sagital. No tengo apuntador ni cómo señalar, o no sé si se ve la flechita, pero en esta imagen se observa, ustedes si tienen buena imaginación, se observa como una carita, 2 ojitos, una nariz y una boca abierta. Siempre la pongo en pláticas para decirles que siempre tratamos con la muerte, o sea, el pronóstico de un metástasis, el diagnóstico de cáncer o metástasis cerebrales, estamos hablando de muerte tarde o temprano.
Ese mismo paciente, esta es su resonancia magnética. Vean cómo en el T1, es la figura del ángulo superior izquierdo, se ve una lesión. ¿Cómo puedo regresar? Aquí está. Es una lesión que reposa de manera anular, corte axial, los dos superiores, en el T1 con gadolinio, el siguiente es un T2, los T2 no se pone gadolinio y se ve cómo se ve el edema digitiforme, vean cómo se ven como deditos alrededor de la lesión. En la región parieto temporal del lado izquierdo. En los de abajo es el corte axial, el corte sagital y el corte coronal, donde se ve la lesión de las características que acabamos de mencionar. La lesión está córtico-subcortical, pero ya había crecido demasiado y ya llegaba a la zona cortical. Y el edema es muy importante. Tratamiento quirúrgico. Este es el abordaje que hicimos, una craneotomía frontoparieto temporal. Mucho, en él había más edema que en la otra paciente. Los pacientes mayores de 70 años tienen algo que se llama atrofia córtico-subcortical, que en lesiones traumáticas agudas o en lesiones de tumores o que produzcan edema cerebral, siempre hacen que esa falta de volumen del cerebro les dé le tengan un pronóstico mejor para este edema cerebral. Bueno, se hizo una craneotomía parieto-temporal izquierda el día 7 de marzo de este año. Ahí al fondo, si ustedes pueden observar, se ve la lesión con un color oscuro, negro, negruzco, más negro que el tejido cerebral. Este fue con microcirugía. Se ve la lesión ahí en color negro, y muy sangrante, es un melanoma maligno, una metástasis de melanoma maligno, generalmente son tumores muy vascularizados, que sangran mucho, cuando tú los estás resecando. El abordaje fue transpial o subaracnoideo, le llamamos, y se hace una resección total de la lesión. Vean el boquete que queda, la lesión era grande. Esta es una imagen de la resección total de lesión, una fotografía de cuando estamos sacando el tumor, vean el tamaño que tenía, y una fotografía de la lesión. Generalmente las lesiones metastásicas no miden más de 3 centímetros, pero en este caso pues mide casi 4 a 5 centímetros. Y llegó a la región cortical, lo que produjo la sintomatología aguda de crisis convulsivas. Aparte tenía un sangrado intratumoral. Control tomográfico 24 horas, después de la quirúrgico de 24 horas. El 6, no, miento, no, aquí me equivoqué, no fue de 24 horas, este control tomográfico es del 6 de mayo, meses después. Se ve en las imágenes, se ven los cortes del hueso de la craneotomía, se ve el edema perilesional, se resecó completamente la lesión, pero el cerebro pues está regresando relativamente a la normalidad. Este paciente fue sometido, como el melanoma es sensible a la quimioterapia, se le dio nivolumab, 250 miligramos cada 15 días le están dando, y tiene cita para resonancia magnética el próximo 21 de diciembre de este año, en unos días. Actualmente se encuentra sintomático. De este paciente, pues sí llevo seguimiento porque lo veo en la consulta externa. Por eso tengo toda la información y tengo los estudios completos. De la primer paciente, pues bueno, falleció, no pude recabar todos los estudios. Este es un ejemplo de la diferencia que existe en el pronóstico de sobrevida en un paciente joven con un Karnofsky y con un Karnofsky de mayor a 70. Estamos hablando que este paciente, cuando se diagnostica su melanoma maligno en la planta del pie, se reseca quirúrgicamente, pasan 2 meses y desarrolla una metástasis. Se reseca la metástasis, se le da quimioterapia y ya lleva una sobrevida si fue operado en marzo, pues de 10 meses.
y el paciente se encuentra actualmente asintomático. Y esperemos que en la próxima resonancia magnética no encontremos alguna lesión a nivel del sistema nervioso central, y él pues diariamente se vigila toda su piel para ver si no desarrolla otra en la piel. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por su atención. Les comparto finalmente, pues aquí en Aguascalientes lo que hizo regresarme aquí es que del lado izquierdo pues pueden observar un atardecer al fondo del Cerro del Muerto, un característico de la ciudad de Aguascalientes. No solo tenemos la Feria Nacional de San Marcos, que es la cantina más grande del mundo, sino también tenemos cosas bonitas. Y al lado derecho de la imagen podemos observar un amanecer en Aguascalientes en el mes de octubre, que te dan muchas ganas de levantarte a correr con tus mascotas. Bueno, fue todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Heredia. Procederemos a la resolución de preguntas por parte de la audiencia, ya sea de la plataforma de Facebook y YouTube. La primera pregunta es de Anilú Rogel. Excelente ponencia, doctor. Mi duda es, para los casos agudos, ¿existe algún tipo de estudio que se pueda realizar en pacientes con melanoma como profilaxis diagnóstica para la metástasis cerebral? Pues no, en realidad el paciente que se le diagnostica un melanoma maligno y se reseca quirúrgicamente de piel, pues si lo tenemos documentado, y generalmente nos lo pasan rápido a la consulta para hacerles estudios tomográficos de control seriados, pero realmente es una lesión que metastatiza muy rápido y que da síntomas muy, muy rápidos. Este paciente estaba completamente asintomático, todavía tenía 2 meses de haber sido operado, y a los 2 meses llegó por síntomas neurológicos agudos. Le hicimos la tomografía y ya tenía una lesión como la que viste, con muchísimo edema y muy grande. El melanoma yo creo que es la metástasis más agresiva que tenemos para el sistema nervioso central. Un estudio la pregunta es que si existe un tipo de estudio que se pueda realizar como profilaxis diagnóstica, pues no podemos someter a un paciente a tomografía cada semana, ¿no? En mínimo necesitamos la necesidad de que esté monitorizado, hacerles estudios de tomografía cuando inician síntomas neurológicos. El primero va a ser cefalea, y si empiezas con cefalea, rápido avísame, te pido un estudio tomográfico para ver si está la lesión antes de que desarrolles una hemorragia intratumoral. Ok, gracias, doc. Pasamos a la siguiente pregunta. Este es por parte de José María Lucio. ¿La tendencia del melanoma de generar más metástasis al sistema nervioso central está mediada por algún tipo de perfil mutacional específico? No, no lo conozco. Si existe, no lo conozco, soy sincero. No lo he leído yo, no lo he encontrado, pero no existe documentado, o hasta ahorita yo no lo he leído, que exista un perfil mutacional en este tipo de lesión. Es poco frecuente y desde siempre se ha conocido que es de las más agresivas para el sistema nervioso central. Gracias, doc. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta es por parte de Jesús Hernández López. Menciona, ¿la metástasis en cerebro puede llegar a modificar cambios conductuales, emocionales o psicológicos que puedan dar indicios de la existencia de metástasis? Sí, claro, en un porcentaje bajo de sintomatología, como lo mencioné en una de las diapositivas iniciales, la sintomatología, de hecho el porcentaje más bajo de ellos, vamos a tener trastornos cognitivos, afección de las funciones mentales superiores cerebrales, como son cálculo, juicio, raciocinio, abstracción, memoria. Sí, sí pueden presentar. No es común, es decir, el edema perilesional, y por la localización de la lesión, los síntomas más comunes van a ser la cefalea, crisis convulsiva o déficit neurológicos focalizados. Pero en pacientes, por ejemplo, pacientes de mayor edad, de 70 años, que tienen atrofia córtico-subcortical, en ellos sí podemos encontrar sintomatología con cambios conductuales, emocionales o psicológicos, dada a la atrofia córtico-subcortical que tienen. Pero
Generalmente estos pacientes, al tener edades avanzadas, pues la misma gente dice, no, pues ya está en edad de que se le olviden las cosas, de que cambie de conducta, de que tenga trastorno emocional, y hasta que no presentan un síntoma neurológico, se acuden al médico y se les hacen estudios, como pasó con la paciente del primer caso clínico de 77 años. Sí presentó afasia, presentaba tos, pero sí presentó algunos datos de demencia, pero por su edad de 77 años, pues los familiares inicialmente pensaron que todo era propio de la edad. Eran cambios propios de la edad. Gracias, Doc. Interesante. Pasamos a la siguiente pregunta. Es de René Van Heck. Buenas tardes. ¿En qué caso está indicada una biopsia como parte del abordaje diagnóstico? Okay. Un abordaje para una lesión metastásica lo seleccionamos, bueno, yo nunca lo he hecho, porque prefiero, bueno, sí existen, sí está indicada. En una lesión gigante o muy grande que sea de profunda, pues entras a tomar biopsia de la lesión, de la parte más periférica de la lesión. Otra indicación va a ser lesiones múltiples en niños, generalmente son germinomas. Tomas diagnóstico y haces biopsia, haces diagnóstico, porque pueden ser, estos tumores son susceptibles a radioterapia. O si tienes lesiones cerebrales múltiples y el paciente lo tienes en un Karnofsky superior a 70, también estaría indicado realizar una biopsia para hacer diagnóstico. Cuando en la mayoría de los libros tú vas a encontrar que un paciente con lesiones cerebrales o metastásicas múltiples, de entrada está contraindicado para cirugía. Pero sí existen esas tres indicaciones para biopsias. Gracias, Doc. pasamos a la siguiente pregunta. Es de Gustavo Méndez. Buenas tardes, doctor. Mencionó que un pequeño porcentaje de metástasis se presentaba en el tallo cerebral. ¿Qué tan común es que afecte al centro cardiorrespiratorio? Muy poco, extremadamente muy poco. Fíjate que las lesiones hemorrágicas de tallo cerebral, desmielinizantes agudas o tumores metastásicas, que son extremadamente poco frecuentes como metástasis, no afectan al centro cardiorrespiratorio. El paciente se presenta por síntomas o debuta con síntomas de la vía córtico-espinal o afección de nervios craneales, pero no patrón respiratorio. Si se opera, si hay hemorragia transoperatoria y eso, entonces sí existe esa sintomatología y son pacientes que salen a terapia intensiva y se afecta tanto el centro cardiorrespiratorio que salen intubados y muchas veces no los liberamos del ventilador. Gracias. Procederemos a la siguiente pregunta. Es por parte de Marco. Felicidades por la plática, doctor. Mi pregunta es, ¿se ha llegado a considerar la radiocirugía estereotáctica para el abordaje de múltiples lesiones metastásicas? Para múltiples lesiones metastásicas no seleccionamos radiocirugía estereotáctica, seleccionamos la radioterapia holocraneal. Se radia todo el cerebro. No, es que la radiocirugía estereotáctica es más, se selecciona para lesiones pequeñas, de preferencia únicas, profundas, porque es muy específica la radiación en ese punto. Si tú tendrías que hacer varios estudios y someter al paciente a varias sesiones de radiocirugía estereotáctica para poder radiar todas estas lesiones. Por eso, si tú tienes lesiones cerebrales múltiples, mejor se recomienda la radioterapia convencional. Gracias. Procedemos a la siguiente pregunta. Es por parte de Cuauhtémoc Jiménez. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué la fenitoína es de primera elección para las crisis convulsivas y no el levetiracetam?
Lo dije, eso mencioné para de ambulatoria, en intrahospitalaria. Me refería al manejo de pacientes en áreas, en hospitales de gobierno, porque es el que tenemos. Y porque también se utiliza, actualmente la fenitoína yo no lo utilizo más tanto como anticonvulsivante, lo utilizo más como neuroprotección para pacientes neuroquirúrgicos. Pero sí, definitivamente el levetiracetam para tratamiento ambulatorio, e incluso si lo tuviese el hospital, porque hay presentación IV, pues yo lo utilizaría el levetiracetam para control de crisis convulsivas. 1000 veces más que la fenitoína. La fenitoína actualmente, pues yo solo la ocupo para como neuroprotección en pacientes neuroquirúrgicos. Pero sí, si la tienen, si está, digo, no todos mis pacientes son privados, muchos de ellos son de Seguro Social, no les puedes pedir el medicamento. Cuando tengo pacientes operados fuera, pues les doy la fenitoína como, más que como anticonvulsivante, como neuroprotección, pero siempre todos los pacientes con crisis convulsivas están tratados con levetiracetam. Es de elección actualmente, sin duda alguna. Gracias, Doc. Pasamos a la siguiente pregunta. Este es por parte de Citlali. ¿Se conoce un perfil genético involucrado en el desarrollo de metástasis cerebral? Pues no, como específico, no lo tenemos, porque pues las dos teorías de la fisiopatología de metástasis cerebrales, cómo ocurren las metástasis cerebrales, sí se tienen más, se han estudiado. Imposible encontrar perfil genético porque dependerá de cada uno de los tumores, el tumor primario, cómo se comporta cada uno de ellos. De hecho, pues todo lo que es pronóstico, diagnóstico, tratamiento, va relacionado o tiene mucho que ver el primario, el tumor primario. Gracias, Doc. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta es por parte de Fernando Silvestre. ¿Qué porcentaje de pacientes tienen recurrencia y se afecta el mismo sitio? No, muy poco, extremadamente muy poco. La sobrevida es muy baja, baja generalmente. Yo no me ha tocado operar en 2 ocasiones nunca, más en 20 años ya de neurocirujano. Nunca he operado a un paciente con dos lesiones, que haya tenido que quitar una metástasis cerebral y que recurra. Es más frecuente en pacientes, porque sí lo he visto, en pacientes con CA de mama. La CA de mama da metástasis al cerebro, es común, pero en ellos podemos observar, en los pacientes con CA de mama podemos observar que les diagnostican el cáncer de mama, les hacen su tratamiento con mastectomía, disección radical de ganglios linfáticos a nivel axilar, y he visto pacientes que después de 10 o incluso 15 años diagnosticadas como sanas por un CA de mama, debutan con una metástasis a cerebro. Le sacamos la metástasis y el diagnóstico es es cáncer mamario. Y su sobrevida, en ese momento, a partir del diagnóstico, se empata según las Karnofsky, edad, localización que tienen. Es decir, sobreviven 10, 15 años después del CA de mama. Si tienes una metástasis de mama, vas a entrar al pronóstico que ya mencionamos hace un ratito. Y yo nunca he operado un paciente 2 veces por metástasis cerebral. No alcanzan a desarrollar un nuevo. Gracias, Doc. Pasaremos a la última pregunta de esta conferencia. Esto es por parte de Ciencia Jiva. ¿Se ha llegado a considerar hemisferectomías ante la presencia de múltiples lesiones metastáticas si llegaran a ser unilaterales? Es muy difícil que sean unilaterales. Todos los cánceres son enfermedades de tipo sistémica. Nunca me ha tocado un paciente con lesiones metastásicas múltiples que sean unilaterales. La hemiferectomía yo no lo he considerado porque hemiferectomía solo lo he realizado en niños y para tratamiento de crisis convulsivas de difícil control o estatus epiléptico. La calidad de sobrevida en un adulto para realizar una hemiferectomía no va a ser absolutamente nada bueno.
Sería un paciente con una cirugía de muchísimas horas, con un pronóstico malo y que tiene con una sobrevida, y que tiene un pronóstico malo porque su sobrevida va a ser, si ya son lesiones cerebrales múltiples, pues va a ser no mayor a 6 meses. Entonces, no lo he considerado y no creo considerarlo alguna vez. Gracias, Doc. Le agradecemos por la resolución de estas preguntas. Procederemos a presentar algunas felicitaciones por parte de la audiencia. José Alexis, excelente ponencia, doctor. Maribel Monroy, excelente presentación, muy interesante, muchas gracias. Jesús González Vargas, felicitaciones, excelente ponencia del doctor Cuauhtémoc Heredia Delgado. Salomé Cárdenas, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia, doctor. Felicidades por su ponencia. Bueno, con esta última felicitación, doctor, le agradecemos la resolución de las preguntas y su exposición. Soy Rafael Rivera, coordinador del capítulo ANS en el campus de Ciudad Universitaria. Procederemos al cierre de esta conferencia y regresamos con nuestra compañera René. Gracias. Les queremos agradecer a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy en la conferencia de metástasis cerebrales y sobre todo le queremos agradecer al doctor Cuauhtémoc, quien impartió esta conferencia de manera excelente y pues es un tema la verdad muy importante por la elevada prevalencia de esta condición y pues la morbilidad y mortalidad importante que conlleva. Y a su vez queremos extenderles la invitación a la conferencia el día de mañana a las 2 p.m. con el tema abordaje y reconocimiento del craneofaringioma. Sin más que decir por el momento, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias.